Aparentemente una controversia entre vos y tu ex jefe, Eduardo Peta, Peta diciendo que lo que vos decís no es cierto, y vos diciendo no, lo que yo digo es cierto, Hernán Rivas no se recibió. Primero, quiero entender un poco la parte humana de la controversia, digamos, ¿están rotos ustedes con Peta? Bueno, en realidad, después de ese informe que yo realmente no sabía que iba a tener tantas consecuencias y menos que iba a pasar lo que hoy pasa, porque yo solamente investigué la inscripción, porque nos había llamado la atención, incluso ABC había publicado la rapidez con la que se inscribió. Entonces ese era el objetivo realmente de la investigación. Pero como yo tenía atribuciones propias, yo no le informé en ese momento al ministro que abrí una investigación. Porque, no sé, como era un tema político, no quería complicarle con esas cuestiones tampoco, ¿verdad? Y cuando terminé la investigación, yo le conté que, bueno, le envié el informe y tomé la precaución, además, para que no haya ninguna duda, de meter por mesa de entrada. Yo no entregué directamente al gabinete, porque, no sé, tenía una intuición y hice que entre oficialmente el documento, el informe. Y bueno, ahí él me convocó, hablamos, él me dijo que era un problema eso, y que él tenía que ver cómo hacer y que él iba a pedir una auditoría para ver si eso se podía subsanar. Yo le dije que no había ningún problema, que lo haga. La gente de auditoría del MEC, que nunca hizo una auditoría sobre ninguna investigación que hicimos, fue la primera vez, miente en su informe y pone intencionalmente una resolución de 2 que tienen que ver con la inscripción y pasa por alto la segunda resolución. Y nosotros detectamos eso porque Peta nos hace llegar el informe de auditoría a ver si queríamos mencionar algo. Y yo le digo, acá hay una omisión intencional. La auditoría está omitiendo la resolución del MEC que dice que todas las universidades se tienen que presentar al CONES, hayan o no empezado antes de la ley del CONES. Se tienen que presentar y cumplir con ese requisito. Y la auditoría pasa por alto esa resolución. Entonces yo le digo, no solamente me ratifico en que está mal inscrito, porque no se dio cumplimiento, esta universidad no estaba, ni siquiera figuraba en el padrón del CONES, imagínate, no lo habilitaba, no figuraba, esa fue la respuesta del CONES. Entonces yo le dije, el MEC no puede inscribir un título de una universidad donde el Consejo Nacional de Educación Superior le dice esto, yo no sé qué es, ¿cómo va a inscribir? Porque le está dando legitimación. Y entonces, y ahí es donde yo, esta es una conclusión mía, pero obviamente uno no puede saber lo que los demás piensan internamente, ¿verdad? Y ahí es donde yo veo también que Mora miente, ¿verdad? Porque él dice, acá estamos reconstruyendo, ¿qué es lo que están reconstruyendo? No hay nada que reconstruir, eso es cuando algo se pierde. Y le escuché hoy en el noticiero y bueno, confirmé mi sospecha de que es algo bastante más grave, ¿verdad? Porque él dice, acá auditoría ya dijo que el informe de anticorrupción estaba mal, ¿verdad? Y dice nomás eso, y publica una foto en su Twitter, en su ex, pero no dice que nosotros hicimos una refutación a ese informe. Y él pasa por alto eso también. ¿Por qué pasa por alto? O sea, son cosas demasiado llamativas, digamos, ¿verdad? Pero bueno, el tema está ahí, sí, con respecto a tu pregunta del trato que yo tenía con Eduardo Peta. Él un mes antes o 2 meses antes de que termine el año, él dejó de contestarme mensajes, no me respondía nada. Yo le pregunté si íbamos a continuar en el ministerio, para que yo pueda organizar también mi trabajo, ¿verdad?, del año siguiente. Y él nunca me contestó nada hasta que después de mucho insistir, el jefe de gabinete se dignó en decirme, me dijo el ministro que no vas a continuar. Y bueno, perfecto. Y después de eso nunca más hablé con él. Recibí unos mensajes hace 2 o 3 días que ni siquiera abrí porque no sé, no es algo que me interese ahora mismo. Sí,
Ahora, José, dos cositas rápido acá y después quiero que Katia también participe, ya que le tenemos a ella, ella es una de las autoras de todo este quilombo. Para mí la cuestión clave que me parece que te voy a pedir un parecer por lo menos es la fecha 20 de junio de 2020. ¿Por qué? Porque aparentemente ese día en que estaba prevista una acción política en la Cámara de Diputados que eventualmente le iba a costar el puesto a Eduardo Peta, ese día se tramita todo este tema de Hernán Rivas. Y cuando Peta te dice a vos, según lo que se está publicando, mira que esto me va a causar problemas con el presidente, no, me causa problemas a mí, no con el presidente. Pero me llama poderosamente la atención, digamos, esa coincidencia de fechas y no sé si es una cosa importante o no, pero ¿qué opinión vos tenés? Yo recuerdo la época y recuerdo que era un tema donde se estaba discutiendo la interpelación. De hecho, algunos puntos de la interpelación nosotros contestamos porque eran preguntas que había y nos correspondían a nosotros, entonces ayudamos también en eso. Pero nunca él me dijo el tema arriba es clave o algo por el estilo, ¿verdad? Realmente nunca me lo dijo. Katia, esta situación que está relatando José, que el ministro organizó actos oficiales del ministerio para mentir, ¿es gravísima o no? Es muy grave, pero sobre todas las cosas entender que la función de una dirección de transparencia y anticorrupción es justamente actuar de manera autónoma. En este caso, el director de esa unidad no tiene por qué comunicar el inicio de ninguna investigación a su superior. ¿Por qué? Porque tiene justamente la obligación de detectar y, digamos, acá se levanta una alerta. Esa alerta se da por un título que se registra en menos de 24 horas, por un título que se registra a nombre de una universidad que omitió procedimientos internos y resoluciones como la 2020. Y lo más grave es que en lugar de decir esto fue la administración anterior, Eduardo Peta hágase responsable, la actual administración sigue el operativo blanqueo y es incapaz de contarle la verdad a la ciudadanía. Tan grave es el asunto que el 20 de octubre Luis Ramírez nos envía a Raúl, ¿verdad?, que fue el solicitante del pedido de informe, la Cámara de Diputados, porque ese informe se aprueba oficialmente por un poder del Estado, le envía un certificado de estudio. Después de que nosotros presentamos el libelo acusatorio y relatamos todas las inconsistencias que tenía ese primer certificado de estudio que se envía a la Cámara de Diputados, el 23 de noviembre envían otro certificado, firmado también por la máxima autoridad del Ministerio de Educación, donde no se explica que el certificado que se envió el 20 de octubre es inválido. O sea que hoy oficialmente una institución recibió 2 certificados y en el segundo certificado ya intentan completar todas las omisiones de una muy mala manera que se habían permitido en el primer certificado que se envió a la Cámara de Diputados. Pero lo más grave es que a partir de ahora nosotros ya no podemos ejercer el rol contralor, porque ya no vamos a saber, hoy es un certificado, pero ¿qué pasa si nosotros le pedimos informes sobre la merienda escolar, o la construcción de escuelas, o la ejecución presupuestaria? ¿Por qué decir que ya no? Porque ¿cómo sabemos a quién creerle? Hoy nos enviaron 2 documentos de contenido diferente, sin explicar por qué el primer documento es inválido. Entiendo. Y acá se cambió, en este otro documento que se envía, se cambió el nombre de la tesis, aparecen unos números de acta ahí casi ilegibles, no aparece el folio, aparece porque la resolución 2020 dice que se tiene que poner el nombre de una universidad, la ley que lo habilita, una serie de hechos que no aparecen en el primer documento que es oficial. Mañana nos van a enviar un informe sobre la merienda escolar o una construcción o los kits escolares y si nosotros salimos a refutar, van a enviar nomás un documento que adecua a la crítica. Es muy grave lo que está pasando y esto amerita la interpelación de Luis Ramírez. ¿Por qué? Porque nos afecta de manera directa. Yo después voy a entrar en el otro tema. Hoy se está implementando 12 Ciencias, un programa piloto
que nosotros no tenemos idea de dónde surge y nosotros estamos pidiendo informe. Si nosotros después cuestionamos ese informe, él va a enviar nomás un informe diferente, adecuado. Entonces, hoy le está mintiendo a la institución Cámara de Diputados. Por eso es muy grave lo que pasa, y acá hay que decir que existen documentos irrefutables de la Dirección de Transparencia y Anticorrupción, en otrora presidido por el doctor Casañas Levy, que habla de una manera muy contundente y objetiva de cuáles son las omisiones en la registración del título de Rivas y por qué se solicita al Ministerio la abrogación o la derogación de esa resolución. Y el procedimiento de auditoría, yo no sé si es que esto vos viste alguna vez, doctor Casañas, pero ¿cómo se va a hacer el procedimiento de auditoría sobre un dictamen? La auditoría se hace sobre un proceso, claro, no sobre un dictamen. Es algo horroroso. No, más que horroroso, me parece ridículo. José, ahora, Mora, y tengo entendido que también PETA, plantearon, por lo menos en lo publicado, yo me atengo a lo publicado, yo hablé con Federico, pues muy brevemente no hablé con PETA, entonces me atengo a lo publicado y dice, bueno, si lo que José Casañas dice es verdad, ¿por qué no denunció el tema de las auditorías, considerando que estas auditorías constituyen la comisión de un delito? O sea, esta auditoría, si lo que vos decís es cierto, José, es un delito. Y me decía ayer Federico Mora, esto es un delito, ¿por qué no denunció José Casañas cuando se presentó esto? Bueno, yo creo que Mora tendría que leer un poco el Código Penal, ¿verdad? Porque no sé a qué delito se refiere. Mi función, para que se entienda, era detectar irregularidades en los procesos cuando se denunciaban o de oficio. Y yo lo que hice fue señalar qué estaba equivocado o cuál fue el error en la inscripción. Y mi recomendación fue que se tenía que dejar sin efecto la inscripción. Y la auditoría, decidida por una resolución del ministro, que supuestamente iba a hacer una revisión del proceso, pero fíjate vos que hace una revisión del proceso supuestamente, y después hace un apartado especial de Rivas. ¿Por qué hace un apartado especial de Rivas? Una auditoría que es del proceso. O sea, era obvio que la idea era apoyar un poco la inscripción, pero no había nada que denunciar, Enrique, porque yo le informé al ministro, y para que se entere también Mora, ya que está ahora ahí, las denuncias por ley, las denuncias se hacen a partir del ministerio. No puede un funcionario salir del ministerio e irse a la fiscalía. Tiene que hacer el representante del ministerio, que en este caso es la dirección jurídica, y por instrucción del ministro. Así funciona el tema. José, en este caso no sé yo a qué delito él se refiere, ¿verdad? No, acá dos cositas que quiero plantearte como una cuestión, y Katia también. Para mí la cuestión es la siguiente. Acá hay un hecho irregular que, a mi modo de ver, por lo menos es un encubrimiento de una comisión de hecho punible, el de Rivas, creo. Y la auditoría encubre, por tanto, entra en la categoría de encubridor, que sí está en el Código Penal. Y esta auditoría, vamos a suponer, por todo lo que ustedes están relatando, se hizo desde la máxima voluntad política y desde la máxima autoridad representativa del ministerio, que es el propio ministro. Y en consecuencia, a mi modo de ver, el funcionario, en este caso vos, pero todos los funcionarios, quedan relevados de cualquier obligación de someterse a un ministro que está incurriendo en actos irregulares. O sea, ¿por qué vos tendrías... Pero yo quiero que se entienda un poco el momento también, ¿verdad? Sí. Lo que hoy sabemos del caso Rivas no se sabía en ese momento. O sea, era imposible dimensionar de qué se trataba. Nuestro objetivo era decir, ¿por qué se inscribió esto tan rápido? Y ahí detectamos, espera un rato, acá pasaron diferentes pasos, pasaron por alto, no cumplieron requisitos, hay que dejar sin defecto la inscripción. O sea, nosotros no dimensionamos eso como una preparación de lo que después iba a venir, ni siquiera, aunque lo pensamos, sabíamos si realmente este señor estudió o no estudió, no era parte de la investigación, ¿verdad?